Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión les voy a hablar acerca de la ciencia histórica. Y ustedes se preguntarán, ¿la historia es ciencia? Sí, ¿por qué? Simple. La historia es ciencia porque tiene un método. ¿Y qué es un método? Son pasos estructurados a seguir para obtener resultados. La historia es una ciencia social. Se diferencia de las ciencias exactas porque se encarga de estudiar a la sociedad. Mucho más difícil, considero, que estudiar números que siempre van a dar el mismo resultado siguiendo un procedimiento. La sociedad es mutable, está en constante cambio, en constante desarrollo. ¿Cómo surge la ciencia? La ciencia surge de la filosofía, acerca del preguntarse del porqué de las cosas, del cómo, del quién, del para qué. De ahí se dividen, como ya lo mencioné, en exactas y en sociales. La historia pertenece a las ciencias sociales. Ahora, la ciencia histórica, ¿de qué se encarga de estudiar? El tiempo, ¿verdad? Durante mucho tiempo se creyó que la historia únicamente se encargaba de estudiar el pasado. Sí, sí se encarga de estudiar el pasado, pero también se encarga de comprender el presente. ¿Y por qué no orientarnos desde el presente para el futuro? Pero estos términos que estoy hablando corresponden al área y al territorio de la teoría de la historia. La teoría de la historia es la mano derecha de la ciencia histórica. Se encarga de reflexionar acerca de conceptos como lo son verdad, tiempo y espacio. Así también como conceptos como objetividad, subjetividad, causalidad, proceso, continuidad, ruptura, cambio, periodización, memoria, conciencia y la relación entre el pasado, el presente y el futuro. La teoría de la historia es muy enriquecedora. Tanto que propiamente hay toda una rama que se encarga de su análisis y reflexión. En otro plano tenemos la historiografía. ¿Qué es la historiografía? Se encarga de estudiar las corrientes de pensamiento, de pensadores que escriben acerca de sucesos u acontecimientos que ocurrieron propiamente en el pasado, ¿verdad? Entonces tenemos estos tres: la historia, la teoría y la historiografía. Estas tres se van complementando, ¿verdad? Van conformando toda esta ciencia. Ahora, voy a tocar brevemente teoría e historiografía. La teoría de la historia. Vamos a hablar acerca del concepto de verdad. Y cuando hable acerca de este concepto de verdad, voy a estar tocando también historiografía, que son las corrientes. ¿Okay? Un ejemplo muy preciso para esto es el ejemplo de un choque, ¿verdad? Vamos a hacer una analogía. Un choque. ¿Qué ocurre en un choque? ¿Verdad? En un choque, vamos a ponerle carro azul y carro rojo. Los dos vehículos se encuentran y causan este accidente. Y hay muchas personas alrededor. Los choferes van a tener una versión, ¿verdad? Los que estaban enfrente una versión. Los que estaban a la izquierda, los que estaban a la derecha, los que estaban arriba. Los que estaban dentro de algún local o dentro de una casa, los que escucharon. Van a tener una versión y de ahí lo que cuenten de cómo pasó ese accidente. Pues bueno, con este ejemplo tenemos el caso exactamente de verdad en un hecho histórico. Un acontecimiento sucede
Y muchos tienen diferentes puntos de vista acerca de eso, ¿verdad? La ciencia histórica tiene que seguir ciertos pasos, cierto método para poder acercarnos, ojo, acercarnos a la verdad. Y de ahí surgen diferentes corrientes, ¿verdad? En el accidente de igual manera. Cada quien dice no. Llegan los expertos, ¿verdad? Y comienzan a tomar anotaciones. La gente normal, los periodistas, y cada uno va teniendo su versión o cómo abordar ese hecho. Un ejemplo también, tomando esto, puede ser el forense. Tiene un método bien reglamentado y establecido para explicar lo que sucedió. Una señora que pasaba por ahí no tiene un método, pero trata de explicarlo y puedo decir por qué Dios así lo quiso. No es un método, pero es válido, es intento de explicar. Pues bueno, ese intento de explicar en la historia, en los hechos históricos, se llama historiografía. De ahí surge las corrientes historiográficas, que son la escuela de los anales, la microhistoria italiana, la historiografía marxista, y dentro de la época contemporánea tenemos la microhistoria, la historia social, la historia regional, la historia de las mentalidades, la historia cultural, la historia de las ideas y el enfoque de género. Si se fijan, es un campo muy enriquecedor. Es toda una ciencia para estudiar. Y entonces comprendemos que podemos tomar de ejemplo un acontecimiento histórico, ¿verdad? Como el 5 de mayo de 1862. Tenemos todos los ingredientes que mencioné. Ahora vamos a explicar qué pasó con ese acontecimiento y cómo eso repercute en la actualidad. Si se fijan, es muy interesante, muy enriquecedor. Y así podemos ir tomando diferentes elementos. En los siguientes videos vamos a ir adentrándonos en cada uno de estos elementos y también en cada una de estas corrientes historiográficas. La historia es una disciplina. La historia es una ciencia. Lamentablemente, en décadas a posteriori, a décadas que han venido sucediendo, ha sido demigrada la historia, ha sido encajuelada, ha sido enterrada, ha sido desterrada. ¿Por qué? La historia es un cuchillo. Ustedes van a decir, bueno, ¿y esta analogía por qué? Un cuchillo podemos usarlo para hacer violencia. O un cuchillo puede servirnos para partir un pan y untar mermelada. Pues bueno, esa es la historia. La historia es algo muy útil para las sociedades y para la civilización. Puede destruir o puede crear sociedades. Sin más, yo me despido y espero en los próximos videos irnos adentrando a estos conceptos. Muchas gracias y espero que sus comentarios y sus respuestas sean muy críticas en torno a lo que yo mencioné. Mientras tanto, denle like a este video. No es cierto, no es de YouTube. Y si sube a YouTube, pues ahí sí denle like. Mi nombre es Jorge Salas. Hasta luego.